Elecciones 2024. En esta serie de programas especiales de La Palabra, conoceremos una diversidad de opiniones y propuestas sobre las elecciones 2024 para que la población se informe y decida su voto por las libertades ciudadanas y en defensa de la democracia. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Muy buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa La Palabra en esta noche de viernes, una serie especial de La Palabra Elecciones 2024. Buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, Henry. Qué gusto, como siempre, estar compartiendo con vos acá, con la ciudadanía, con las comunidades también de la Cordillera del Bálsamo. Y justamente tenemos temas importantes que compartir en estas elecciones 2024 y la edición de La Palabra que busca presentar justamente las propuestas de las y los candidatos de los diferentes partidos políticos, Henry. Así es, estamos en un contexto bajo el régimen de sección. Sin embargo, las elecciones se están desarrollando, se están dando las campañas y es importante conocer las propuestas legislativas de diferentes candidatos y candidatas y ahora por el Departamento de la Libertad. Justamente hoy tenemos dos candidatos invitados, Mónica. Así es, Henry. Esta noche tenemos el gusto de conversar con Jaime Coreas. Él es candidato a diputado de la Libertad por el FMLN y le damos la bienvenida a nuestro espacio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Gracias, mucho gusto. Saludos a ambos. Saludos a la televidencia. Muy bien. Aquí ya terminando campaña. Estamos en la recta final para culminar este proceso que nosotros estamos seguros va a ser un éxito. La población espera cambios. La población espera, como tú dijiste, como ustedes mencionan, hacer la diferencia entre lo que tenemos actualmente y lo que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, Jaime, gracias por estar con nosotros y por supuesto también nos acompaña Andy Feiler, él es candidato a diputado de la Libertad por Nuestro Tiempo. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación, buenas noches Henry, Mónica, a las personas que nos están viendo desde cualquiera de las plataformas que nos sintonizan, pues encantado de compartir con ustedes ahorita que estamos en la recta final de esta contienda electoral, también encantado de compartir espacio con Jaime y bueno, estamos a la disposición de la ciudadanía y de ustedes. Muy bien, a ambos, pues agradeciéndoles también por este tiempo y por supuesto ya lo dijeron, ¿verdad? Estamos muy cercanos a las elecciones, pero antes queremos hacerles la pregunta, hay una pequeña presentación que queremos conocer de ustedes, quién es Andy, quién es Jaime y quizás brevemente o puntualmente las propuestas específicas que ustedes llevan para la ciudadanía. Iniciamos con usted, Andy. ¿Cuáles son, bueno, quién es Andy Sí. ante todo y sus propuestas? Bueno, gracias. Andy Feiler, soy un joven emprendedor político, me considero yo, y lo menciono porque hace unos años decidimos aventurarnos en la tarea de emprender un partido político, creyendo que el sistema de partidos políticos en nuestro país necesitaba una reoxigenación de ideas, de propuestas, de perfiles, y creamos el espacio. Crear un nuevo partido político en El Salvador es cuesta arriba, está diseñado para que sea cuesta arriba, pero fue una meta que nos trazamos y con mucho trabajo de hormiga, como dicen, lo logramos. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Además tengo un máster en Administración y Gestión Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y además de candidato a diputado aquí en La Libertad por Nuestro Tiempo, también soy desde marzo del año pasado presidente del partido Nuestro Tiempo. Y bueno, en cuanto a las propuestas, principalmente en cada espacio que he tenido la oportunidad de poder participar, le digo a la ciudadanía que en este momento, en esta coyuntura política que estamos atravesando, nuestro principal compromiso se tiene que basar en algo muy importante y claro, que es el balance, el equilibrio que hace falta en la Asamblea Legislativa. Y lo ejemplifico de una manera muy sencilla. A veces en conversaciones con nuestros familiares, amigos, disentimos y suena esta frase de vez en cuando que dice: mira, no pienso como vos, pero respeto tu opinión. Pero pareciera que hay un partido político que quiere evitar que eso suceda y cualquiera que no piense como ellos, pues no se va a respetar su opinión. Ese es nuestro principal compromiso. Además, por supuesto, tenemos nuestra plataforma programática, nuestras propuestas. A las personas que nos están sintonizando pueden entrar a nuestro sitio web, esnuestrotiempo.com. Ahí hemos colgado la plataforma programática que construimos junto al Movimiento Sumar, que se sostiene en 12 ejes de trabajo y tiene más de 100 propuestas, y las principales propuestas que hemos encabezado, que solo para poner nombres y apellidos en específico, por decirlo de alguna forma, la hemos desglosado en 3 ejes. La primera es bienestar y un futuro verde, que básicamente es todo el componente económico, pero también vinculado al desarrollo medioambiental.
En segundo lugar, libertades y democracia, tomando en cuenta que los últimos años han sido duros para la institucionalidad democrática de nuestro país. Se ha retrocedido en esa materia y es necesario hacer refuerzos para garantizar que nuestra democracia y Estado de Derecho sea sólido. Y el último es una seguridad realmente sostenible. Entendemos que el tema de seguridad es algo que ha permeado mucho en los últimos meses en nuestro país, ¿no? Por un clima de tranquilidad, de aparente tranquilidad, digamos, pero hay matices, ¿vea? ¿A costo de qué? A costo de qué información que no sabemos, y ahí hago un hincapié muy importante, con esto cierro el bloque. Nosotros queremos que siga habiendo cárcel para las pandillas, pero también tranquilidad para los inocentes. Pero hemos incorporado un tercer componente que creemos que el oficialismo ignora, que para los corruptos también haya cárcel. Y es ahí donde desde nuestro tiempo hemos dado una batalla con mucha valentía, con mucha sensatez y coherencia de cómo debemos encarar a aquellos que hoy abusan del poder o abusan de los recursos públicos. Muy bien. Vamos con Jaime. ¿Quién es Jaime Coreas en La Libertad? Bueno, miren, yo soy originario de San José Villanueva, somos vecinos. De hecho, estudié aquí en CODAR hasta 9º grado. En el 89 tuvimos que emigrar a Canadá. Vivimos ya 34 años fuera de nuestro país por el conflicto armado. Soy hijo de veteranos de guerra, lo digo con mucho orgullo. Soy microempresario en Canadá, tengo una empresa en Canadá y también tengo un par de negocios acá en El Salvador. No soy nuevo en la política, vengo militando en el FMLN desde que tenía 16 años. De los 34 años que tengo de vivir fuera de El Salvador, la mitad lo he compartido acá, militando, participando, haciendo partido. Y pues esta vez he tomado, en el 2021 fui candidato a alcalde de San José Villanueva. Nosotros sabemos cuál fue el factor en ese momento que ganaron la mayoría del oficialismo. Luego he tomado la responsabilidad asumí la responsabilidad de ser candidato a diputado por este departamento, justo porque considero en lo personal de que de alguna manera los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior, la diáspora, podemos aportar a este país desde nuestra experiencia en el exterior. De hecho, ayer tuvimos un conversatorio con Werner Marroquín, que es el candidato a la vicepresidencia, con 3 compañeros más. Otro de ellos es de Vancouver, de la ciudad donde yo vengo, y es candidato a diputado por San Salvador, por el FMLN. Así que yo en lo personal asumí este reto porque considero que desde mi experiencia, haber crecido en otro país, en otras latitudes, otra cultura, podemos aportar a la paz, a la construcción, a la defensa de la construcción, de la democracia en este país que hoy por hoy está siendo amenazada. Nuestra plataforma, nosotros tenemos 7 ejes transversales de nuestra plataforma, 7 puntos en los cuales nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo legislativo. Y dentro de ellos no es ajeno para la población salvadoreña que desde que ganamos la presidencia en el 2009, nosotros hemos venido apostándole al desarrollo y a poner programas sociales que minimicen la pobreza, que minimicen el sufrimiento de la familia rural, de los campesinos, de los estudiantes, de los ancianos. Entonces nosotros vamos a trabajar en una legislación que garantice los programas sociales para el desarrollo integral de la familia. Ese es nuestro primer eje. Tenemos el segundo eje, una legislación que fortalezca los derechos humanos y defienda la Constitución. Creo que es muy importante en este momento, y no solamente para los habitantes de La Libertad, a nivel nacional. Últimamente se ha arreciado la captura de jóvenes deportistas, de jóvenes trabajadores, de jóvenes estudiantes, porque les han impuesto nuevamente a la Policía Nacional Civil llenar una cuota para seguir metiendo a la gente inocente a la cárcel, como ya lo decía Andy. Nosotros como FMLN no estamos para defender delincuentes, estamos para que se castigue al delincuente, pero que también se le respete la integridad a la gente inocente. Y también allí concordamos con Andy en el sentido de que si van a meter preso a los delincuentes de la calle, que también metan
presos, a los delincuentes del actual gobierno. Nosotros sabemos que son muchos, no por gusto deshicieron su propia CICIES cuando se les empezó a revelar los casos de corrupción dentro del actual gobierno. Tenemos una legislación que recupera la economía de la familia. Hoy por hoy la familia salvadoreña sufre por el desgaste económico, la falta de empleo. Acabo de venir del puerto, que estuvimos visitando a los vendedores y las vendedoras del mercado. La gente se queja del alto costo de la vida. Se queja de que están corriendo, nos dicen la gente, miren, si ustedes llegan al gobierno, no vayan a hacer lo que están haciendo los de ahora, que nos están sacando de nuestros puestos de venta y no nos dan otra opción. El muelle antiguo, sacaron a los vendedores de ahí y no los han reubicado todavía. ¿Me entiendes? Así es que nosotros le vamos a apostar por una legislación que respete, que recupere la economía de la familia salvadoreña. Una legislación que garantice una salud integral de la familia. Cuando nosotros gobernamos teníamos los ecos de la salud, teníamos proyectos, le dimos un rostro nuevo a la salud, quitamos las cuotas en las clínicas, en los hospitales. Ahora en día usted va al hospital y no tiene tan siquiera painkillers, medicamentos para el dolor. La gente se queja porque aparte de que la canasta básica es bien cara en este momento, tiene que comprar sus medicamentos. Los hospitales, detrimente la atención que están recibiendo en los hospitales y especialmente en el Seguro Social. Una legislación que garantice una educación integral de la población. Nosotros dejamos el vaso de leche, dejamos los uniformes, los zapatos, lo cual no están cumpliendo. En vez de enriquecer estos programas, los han desaparecido. El vaso de leche difícilmente se da. Los uniformes, los útiles escolares. Cuando nosotros estábamos en el gobierno dábamos un paquete completo de los útiles escolares. Ahora les dan 2, 3 cuadernitos. Y nosotros le vamos a apostar para que los programas que nosotros creamos respecto a la educación, la universidad, le redujeron $60 millones al presupuesto 2024 solo en el tema de la educación, en el nuevo presupuesto. Una legislación que fortalezca el desarrollo de los territorios. Sí. En esto nosotros vamos apostándole a la recuperación del agua, a la recuperación de la seguridad, empoderar a los municipios. No solamente vamos a devolver el FODES a las municipalidades, como nosotros lo prometimos en la campaña pasada, vamos a recuperar el FODES y lo vamos a aumentar, porque nosotros estamos seguros que de las municipalidades podemos atender diferentes temáticas y diferentes problemas de la población local. Una legislación que garantice la transparencia y la participación ciudadana. Nosotros sabemos que están guardando información y le han puesto candado por 7 años porque ellos no quieren ser enjuiciados. Y justo una de las razones por las que se está dando la ilegalidad en la reelección presidencial es porque no quieren ser enjuiciados por todos los actos de corrupción que hoy por hoy estamos descubriendo y que se van a seguir descubriendo más allá del 2024 cuando cambiemos, primero Dios, la correlación de la Asamblea Legislativa. Muy bien, gracias por darnos a conocer justamente los puntos que ustedes van a estar trabajando. Sabemos que son diversidad de temas en las que hay que trabajar y sobre todo la defensa de la democracia, ¿no?, que es uno de los principales. Vamos a ir de inmediato a unos audios que nos llegaron a Radio Bálsamo, Bálsamo Radio TV, de algunas denuncias desde acá de Zaragoza que quizás de alguna forma también representan lo que está ocurriendo no solo en La Libertad, sino que también en general en El Salvador. Así que vamos a escuchar a estos ciudadanos que nos manifiestan estas problemáticas que pues sí, hay que resolver, ¿no? Así que escuchemos. Buenas tardes, en esta tarde quiero hacer una denuncia ciudadana con respecto al servicio de agua potable, que está siendo un servicio que no está supliendo las necesidades del pueblo zaragocense. Tenemos ya meses, por no decir desde el año pasado, que venimos con un racionamiento de agua increíblemente escaso en esta ciudad de Zaragoza. No sé qué está pasando. Cuando uno habla a la oficina de ANDA no dan ninguna respuesta.
yo vivo en una colonia que está un poquito, como dicen, alta, y ahí siempre hemos tenido un poco de escasez de agua, pero ahora estamos peor. ¿Por qué? Porque anteriormente los daban agua 4 veces al mes, podríamos decir cada martes. Ahora no, ahora hay ocasiones que cae martes, pero vuelve a caer casi al mes. O sea, yo creo que estamos siendo muy justos con este servicio de agua y este es un llamado para ANDA. ANDA, ¿verdad? ¿Por qué? ANDA sabe qué está sucediendo acá en Zaragoza con el servicio, ¿verdad? No sé si está siendo mal distribuido, pero la verdad que es necesario que se regule el agua potable, el servicio de agua potable en Zaragoza. Y hay otra cosa, los recibos de agua vienen al día, y eso tiene razón, vienen al día, y algunos vienen demasiado alterados, ¿verdad? Que afectan el bolsillo de los salvadoreños zaragocenses, ¿verdad? Que el dinero hoy pues está tan limitado, ¿verdad? Y hay recibos que vienen hasta de 40, 35 dólares cuando hay un mal servicio, y también hay que comprar por otros medios agua para poder subsistir. Así es que en este momento yo quiero hacer esa denuncia, ¿verdad? Especialmente al servicio de agua que es ANDA aquí en El Salvador y en nuestro municipio, ¿verdad? Así es que, y también quiero agregar lo que es la contaminación que estamos viviendo a nivel de municipio. Hay empresas que han abusado, ¿verdad? Han contaminado ríos, quebradas con ciertas empresas, y no ha habido mano del gobierno que pueda poner, como dicen, un paro a esta situación. Contaminan el ambiente, el medio ambiente, y no hay nadie que se responsabilice de esa situación. Así que también demando eso, pongo esa demanda, esa denuncia ciudadana, ¿verdad? Para que se tome cartas en el asunto. Y yo creo que acá también tendría que ver los gobiernos municipales, ¿verdad? Si están trabajando en estos temas. Así es que gracias por poder darme la oportunidad de participar, y tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer una denuncia sobre el problema del agua y el medio ambiente que sufrimos los habitantes del municipio de Zaragoza, La Libertad. En la mayoría de colonias y caseríos sufrimos por la falta de agua, ya que el vital líquido casi no cae, solamente un par de horas a la semana, lo cual no es suficiente para las familias. Pero los recibos de cobro siempre vienen con un valor alto, lo cual es injusto por la deficiencia del vital líquido. Por otro lado, carecemos de permisos para las aguas negras y servidas, lo cual ha obligado a muchas personas a sacarlas a la calle, quebradas y ríos, afectando al medio ambiente. La recolección de basura no se hace adecuadamente, ya que es recolectada 3 veces a la semana o menos, lo cual cuando el camión la recoge y la tritura, los líquidos los van regando por toda la ciudad, dejando un gran mal olor que por horas afecta a los habitantes. También tenemos el problema del cementerio, donde ya no caben más cadáveres, viéndose en la obligación las familias dolientes enterrar a sus muertos encima de otros. Y todo por funcionarios municipales incapaces que ofrecieron solucionar todos estos problemas, pero que nunca los cumplieron. Muchas gracias. Hola, mi pregunta sería como la de medio ambiente y lo del agua. Tengo dos cuestiones que se están dando aquí en Zaragoza. Una es de lo de medio ambiente, que aquí se han descuidado todos los políticos aquí. Y le digo yo de que tanto como el río San Antonio está siendo contaminado. Esa es una cuestión de que es de urgencia que ustedes como candidatos que van o hacia la presidencia también deberían de tomar cartas en el asunto de lo del medio ambiente, como ya les repito, lo de la contaminación del río San Antonio y el colapso total de aquí de Zaragoza de las aguas negras, que estas quedan en Brisas de Zaragoza,
ahí hay un colapso total de que definitivamente los coliformes que se forman ya culminó toda esta cuestión. Así es que, ¿cómo harían ustedes para ayudar aquí en La Libertad y en más que todo en Zaragoza para que ustedes vean la eficiencia de todo lo que han hecho en lo del medio ambiente y el agua también? Prácticamente el agua anda, pues, de que hay bastante deficiencia. Si antes nos daban 3 veces, hoy nos dan hasta a veces un día en la semana. Así es que toda la gente en el pueblo igual así padece de que le dan solamente una vez a la semana. Así es que ahí los dejo y a ver cómo nos ayudan ustedes. Bien, agradecemos a los amigos que nos han enviado estas denuncias y estas preguntas también ya a los candidatos. Como podemos escuchar, son problemáticas que tienen que ver con el agua, el saneamiento y el medio ambiente, y que si bien hablan de Zaragoza, pero son problemáticas bastante generalizadas en todo el departamento. ¿Tu opinión, Andy, con respecto a estas denuncias? Bueno, en primer lugar, el tema del medio ambiente me parece crucial. El agua se sostiene en ese eje, por decirlo de esta forma. El medio ambiente es el futuro de todas las personas y es algo de lo que debemos priorizar todos los políticos que pretendemos llegar a un cargo de función pública, ya sea para la Asamblea Legislativa, para consejos municipales o más aún para la presidencia y vicepresidencia de la República, ¿no? Y con el medio ambiente me gusta detenerme en también reconocer cuál es la asamblea que tenemos ahorita. Es una asamblea que desconoce propuestas solo porque vienen de un partido que piensa distinto al de ellos, cuando realmente cualquier propuesta de medio ambiente, vinculada al medio ambiente, a la sostenibilidad de los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro país, es algo que atañe a todas las personas. El medio ambiente no hace distinciones entre qué partido político preferís o cuál es tu ideología política, ¿no? Dicho esto, y lo tomo como base, creemos nosotros que el agua debe de ser un eje prioritario y de hecho nuestra plataforma programática lo hemos trazado como una gestión prioritaria de política sustentable, pero con una prioridad de nación, vinculado también a el cuidado de las cuencas hidrográficas de nuestro país, perdón, y también los de los recursos naturales, detener la tala de árboles que también afecta tiene un gran impacto en el recurso hídrico y por supuesto lo que hemos escuchado de parte de la ciudadanía que está estrictamente vinculado a el acceso al agua potable. Y ahí las personas siempre nos dicen dos cosas. Mire, el agua no me cae en gran parte del día, pero el recibo del agua viene a tiempo siempre e incluso no solo viene a tiempo, sino que viene con un saldo que a veces no nos saben explicar por qué ha subido el recibo del agua. Eso en un contexto de economía familiar en el que muchas personas han tenido que abstenerse de comprar ciertos alimentos, de llenar su refrigeradora para poder pagar los servicios básicos como la luz o el agua. Y ahí debe haber investigación a fondo de qué es lo que está sucediendo con ANDA, que ANDA es la principal autónoma que gestiona el recurso hídrico, en este caso el agua potable. Y eso nos lleva de nuevo a lo que establecía al inicio de la entrevista. ¿Por qué es tan importante que la próxima Asamblea Legislativa sea balanceada y que no esté inclinada en un solo partido político, sino que siga existiendo pluralidad de ideas? Porque ahorita lo que hemos visto con una Asamblea Legislativa que tiene una mayoría abrumante es que mucha información la colocan bajo reserva. No sabemos qué está haciendo ANDA, no sabemos qué se está haciendo con cierta cantidad de fondos públicos, no sabemos por qué emiten tantos préstamos y cómo se van a utilizar esos fondos que también están embargando el futuro de todas las personas. Y a propósito del futuro, ahí regresemos a lo que la ciudadanía nos plantea, ¿vea? Acceso al agua potable, al cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces, por eso es tan importante las personas que nos están viendo y quisiera hacer un hincapié en eso también, tomando en cuenta que estamos a pocos días de las elecciones. Hay algunas personas que están considerando salir a votar o no y las encuestas nos han demostrado también que hay un gran porcentaje de personas que están indecisas de por quiénes van a votar. Lo importante de ese gran porcentaje, que para mí es la segunda fuerza de las encuestas, que están indecisos en este momento, es que al menos sí ya se han desmarcado del oficialismo. Es decir, que las personas que nos están viendo en este momento, si en algún momento han considerado no salir a votar o ahorita están dudando de salir a votar, lo que tienen que saber es que en sus manos está la verdadera posibilidad de darle equilibrio a la Asamblea Legislativa y que temas tan importantes como el acceso al agua potable, el cuidado del medio ambiente, se puedan discutir de forma sana y como debe ser abordado en la Asamblea Legislativa.
Así que mi invitación es esa, que salgan a votar, que estos problemas que se meten con nosotros todos los días, que no los dejemos en la casa, ¿no? Muchas personas dicen, a mí no me gusta meterme en política, dicen, pero la política se mete con nosotros todos los días. Y el próximo domingo, 4 de febrero, tenemos que recordar eso. Si la política se mete con nosotros todos los días, pues hay que salir a votar y darle balance a la siguiente Asamblea Legislativa. Muy bien, Jaime. Pues fíjate que es bien importante el tema del agua, porque estamos tocando justo el derecho universal de acceso al agua potable, el agua bebible, y esto conlleva a una ramificación enorme que tiene que ver con legislaciones, tiene que ver con permisos de tala de árboles. Estamos viendo en Nuevo Cuscatlán. Sí. Cuánta tala de árbol. Me da una gran lástima ver aquellos grandes cafetales, aquellos grandes medio bosques que están talando, porque esos son los pulmones que generan el agua, que generan el líquido. Pero por otro lado también tenemos que ver el tema de legislación. Sí. ¿Me entiendes? Mientras esta asamblea legislativa se negó a ratificar el derecho universal de acceso al agua, ¿pero por qué? Porque si lo hacen, están poniéndose en contra de la Coca-Cola, de la Constancia, de estas grandes empresas que están hoy por hoy controlando la producción y la distribución del vital líquido. Entonces, repito, y en eso concordamos con Andy, necesitamos una asamblea legislativa que no obedezca, que proponga, que escuche a la población para que le pueda llevar soluciones verídicas, soluciones que realmente tocan los temas de los cuales la gente se está quejando, que es la falta de agua. Por otro lado, mencionaban el tema del cementerio de Zaragoza. Fíjense que a la gente hay que hacerle hincapié, hay que hacerle conciencia, y voy a utilizar este espacio. El señor César Godoy se ha propuesto para la Libertad Costa. Creo que la población de la Libertad Costa debe escuchar estas quejas de la irresponsabilidad de la actual administración, o por lo menos de este señor, para que no lleguen a imponerse con la política de pan y circo en el Puerto de la Libertad y a los municipios que les corresponde. Porque si aquí Zaragoza, que es pequeño, no pudo darle solución a una temática como es el cementerio, el agua potable y a las aguas negras, ¿qué va a hacer con 5 municipios sobre sus hombros? Entonces yo creo que todas las quejas que la población, y en Villanueva también tenemos el mismo problema, de donde yo vivo, suerte que no lavo mi ropa ahí, porque allí cae agua también cada 4 días. Y saben que enfrente, como a 100 metros, tengo los tanques de agua, de Anda. Y a pesar de eso, no cae agua en mi apartamento. Entonces, una problemática a nivel nacional, es generalizada a nivel nacional. Y la gente tiene que tomar conciencia. Vamos a votar, vamos a ir a las urnas con esos temas en la cabeza. ¿Quién nos ha dado mentira? ¿Quién nos ha traicionado? Y que nosotros les estamos prometiendo trabajar de la mano con ellos para poder solucionar toda esa problemática y sus ramificaciones. Gracias a ambos por esta respuesta, por atender también las denuncias ciudadanas. Para nosotros es muy importante porque justamente estamos muy de cerca trabajando con las comunidades. El tema del agua es una de las principales y aunque tiene que ver con los gobiernos locales, también los diputados desde la Asamblea Legislativa pueden tomar acción para hacer algo. Ahora, hay otra temática, creo que no sé si nos vamos a ir a la pausa, nos indica tal vez producción, si vamos a la pausa en este momento para seguir conversando, porque nos interesa el tema también de seguridad. Así que ya vamos a regresar, no se vaya a desconectar de nosotros. Iniciativas de la Cordillera del Bálsamo, SADCB. Te ofrecemos servicios de alimentación y elaboración de banquetes con más de 5 años de experiencia con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales. Salón de usos múltiples y auditorio Rina Clará para eventos sociales e institucionales, con iluminación y aire acondicionado en Avenida Principal en la ciudad de Zaragoza. Casa Teotepeque, en Colonia Miramonte de San Salvador, para actividades sociales o de negocios con aire acondicionado e iluminación. Para reservas y mayor información, llama al 7926-1394 o escribe al correo icb.cordillera@gmail.com. Iniciativas de la Cordillera del Bálsamo. Responsabilidad, honestidad y compromiso.
Colección Cosecha Nativa, elaborado por la Asociación de Mujeres Comasagüenses, cuenta con productos hechos de tusa, como aretes, bolsos, abanicos y pulseras. Contáctanos al 7527-2575. Elecciones 2024. En esta serie de programas especiales de La Palabra, conoceremos una diversidad de opiniones y propuestas sobre las elecciones 2024 para que la población se informe y decida su voto por las libertades ciudadanas y en defensa de la democracia. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Amigos, gracias por continuar con nosotros en La Palabra Elecciones 2024. Esta noche estamos conversando con Jaime Coreas, candidato a diputado de La Libertad por el FMLN, y también Andy Feiler, él es candidato a diputado de La Libertad, pero por Nuestro Tiempo. Y ya ellos daban respuesta a algunas de las denuncias ciudadanas, que justamente lo que también nos reúne esta noche, ¿no? Atender lo que nos dice la gente, ¿verdad? Ahora, hablamos que un tema que también nos importa es el tema de la seguridad. Y sabemos que esto también el gobierno lo ha manejado de forma pues un poco complicada, porque la gente ha sacrificado el tema económico por tener seguridad. Esa es una de las lecturas que se tienen, por ejemplo, de las diversas encuestas. Pero, ¿qué proponen ustedes en este sentido y qué análisis también hacen de lo que se está haciendo respecto al tema de seguridad? No hay una política pública concreta que permita resolver un problema estructural como es el tema de la inseguridad y la violencia. Quizás iniciamos entonces con Andy, para que nos cuente qué propuesta también tienen en Nuestro Tiempo. Claro, y aprovechando la temática, el eje de seguridad, quisiera enfocarme en algo que ha tratado de instalar la propaganda oficialista, y a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, nuestro mensaje es muy sencillo. Nosotros, desde Nuestro Tiempo, de llegar a la Asamblea Legislativa, no vamos a liberar a ningún delincuente como lo ha tratado de hacer ver el oficialismo. Nosotros creemos que la seguridad se vuelva sostenible en el tiempo. Y al contrario, quienes han liberado a altos cabecillas de las pandillas son altos funcionarios de este gobierno, como cuando liberaron al CRUC, por ejemplo. Y hay una investigación periodística que detalla los sucesos y los hechos de cómo se llevó a cabo la liberación del CRUC y cómo participaron altos funcionarios de gobierno para extraerlo de una cárcel y llevarlo hasta Guatemala. Un delincuente que debería estar pagando condena ahorita está fuera del país. Ya sabemos que fue detenido y que está en Estados Unidos, pero ¿cómo es posible? Hagámonos la pregunta de cómo esta persona que debería estar pagando una condena en una cárcel salvadoreña fue detenido fuera de las fronteras de nuestro país. Así que sí, los que han liberado delincuentes son funcionarios del actual gobierno. Y nosotros, desde Nuestro Tiempo, en nuestra política y plan de seguridad, lo que queremos hacer es volver la seguridad sostenible en el tiempo. Y aquí hay que hacernos la gran pregunta. ¿El régimen de excepción es un régimen permanente o realmente es un régimen de excepción, como dice la palabra? Creo que fue una herramienta que ocupó el gobierno, que ha sido efectiva ante los ojos de muchos ciudadanos, pero también hay que cuestionar, ¿no?, qué hay detrás de eso, cómo se están utilizando los fondos públicos en todo el programa de seguridad que tiene el actual gobierno y por qué hay una falla en la política que ellos están implementando que está afectando a muchos inocentes. Hablemos de seguridad también para las personas que son inocentes, que tenían sus trabajos, pero que han sido detenidas, que han salido un año después de las cárceles, ya perdiendo sus empleos, con deudas, con familiares que tienen incluso traumas psicológicos de todo el martirio que ha sido tener a un ser querido en un centro penitenciario detenido por más de un año, a veces sin saber muchos de ellos, o incluso familiares que han perdido a un ser querido dentro de una cárcel y que nada tenían que ver con el crimen organizado. Repito, nosotros lo hemos dicho, parte de volver la seguridad sostenible en el tiempo pasa por, sí, cárcel para las pandillas, pero tranquilidad para los inocentes y cárcel para los corruptos. ¿Qué tipo de corruptos? Bueno, corruptos como los que liberaron al CRUC, como acabamos de relatar hace un momento. Ahora, el concepto de seguridad también debemos de ampliarlo un poco más. La gente sí quiere seguridad, pero no solo es seguridad por su integridad física, sino también quiere entender la seguridad de que llegar a fin de mes no va a ser tan difícil. Y se cruza el tema económico, pero lo menciono porque lo que más quiere la gente es seguridad, pero creo que también lo plantean en ese concepto amplio de la vida, de la seguridad de vivir bien en nuestro país, que pasa por la integridad física, la economía familiar, el poder llevar alimentos a las mesas, que sus hijos puedan desarrollarse en un ambiente pleno y de bienestar. Y aquí
con esto último que señalo, que es el desarrollo de las futuras generaciones, hace falta un componente importante en el tema de seguridad, porque la seguridad ciudadana no solo debe de enfocarse en el día a día que estamos atravesando en el país, sino también pensar en el futuro. Y ese componente se llama prevención. ¿Qué espacios ciudadanos estamos promoviendo, creando para que los jóvenes se puedan desarrollar plenamente, que no puedan caer en la delincuencia y que estemos formando a las siguientes generaciones en un ambiente realmente de bienestar y sano para el proyecto de vida que vayan a desarrollar en nuestro país? Y además, y con esto cierro, en nuestro eje de seguridad o plan de seguridad también hemos incluido una política de reparación para estas personas víctimas que han tenido daños psicológicos, que han tenido daños económicos, y también creemos que esa reparación pasa por hacer algunas reformas importantes en el aparato de seguridad pública, como desmilitarizar la seguridad y reforzar cuál es realmente el sentido civil que debe existir en la Policía Nacional Civil. Perfecto, Andy. Gracias por hablarnos de esas propuestas, que sabemos que el tema de seguridad es un talón de Aquiles, y usted lo decía, ¿no? De repente, visualmente, o lo que puede ver la gente, se ha tomado acción en esto, pero ¿qué tan profundo es esto? Y el tema de las negociaciones con pandillas, que también creo que nos queda por ahí. Por favor, Jaime, también háblanos un poquito de qué propuestas llevarían, el análisis que también se hace desde el FMLN respecto al tema de seguridad, que es un problema también estructural, ¿no? Sí, miren, para nosotros el tema de seguridad es bien fundamental. Muy a pesar que la población, y en diferentes encuestas, ha dicho que lo que más le interesa es el alto costo de la vida. Sin embargo, para nosotros el tema de seguridad empieza por analizar, por legislar la protección a las víctimas inocentes. Tenemos un régimen de excepción que se ha venido utilizando. Cada vez que se va a vencer el régimen de excepción, han sacrificado a un soldado, un policía, una niña o un ciudadano, para meterle psicosis a la población y que diga, sí, vuelvan a votar por otro régimen de excepción. Entonces nosotros necesitamos una legislación que no permita a las autoridades abusar, aunque nosotros bien sabemos de que este gobierno y este oficialismo, no, si van a reelegirse ilegalmente, les vale pues la legislación, pero necesitamos una legislación que proteja a las víctimas inocentes, que repare a las víctimas inocentes. Para nosotros este régimen de excepción ha sido utilizado para amedrentar a la oposición política. Hay mucha gente, fíjense que yo he caminado orgullosamente a los 22 municipios de este departamento, bueno, los que fueron los municipios, y la gente nos dice, miren, nosotros tenemos miedo a hablar. Tenemos miedo a ponernos una gorra del FMLN, tenemos miedo de denunciar lo que pasan los policías golpeando a los jóvenes, amedrentando a las jóvenes, a las muchachas. Imagínense los casos de violación que se dieron en Misata, por ejemplo, por soldados. El caso de violación que se dio en Soyapango por un paracaidista. O sea, el tema de seguridad es fundamental para nosotros, pero también tiene que ser fundamental para la población este 4 de febrero que va a ir a asistir a las elecciones. Y que entienda, fíjense que en San José de Villanueva se acercaron algunas personas que tienen familiares presos, detenidos, y me decían, mira, a nosotros nos acaban de decir la gente de Nuevas Ideas de que no podemos votar, que ni vayamos el día de las elecciones porque nuestro DUI lo entregamos en centros penales para llevarle los paquetes a nuestros familiares. Y les digo, denme el número de DUI. Y esta gente en efecto sí puede votar, pero le están metiendo miedo a la gente que tiene familiares detenidos, que no vayan a votar porque ellos no van a poder, porque entregaron su DUI en centros penales y que por lo tanto ellos también no pueden votar. Y eso es una farsa. Nosotros tenemos que denunciar este tipo de manipulaciones psicológicas en contra de la población, porque eso es mentira. Nadie puede quitarle el derecho a la población a votar, excepto si tú has sido condenado. Entonces, el tema de seguridad para nosotros es fundamental y tenemos que abordarlo desde sus raíces. Y lo estábamos haciendo en los 10 años de gobierno que nosotros, en los cuales nosotros gobernamos. Los programas de educación, por ejemplo, los programas de reinserción, Yo Cambio, todos esos programas iban encaminados a reducir la inseguridad en este país. Porque violencia contra violencia no se puede solucionar. Aparte de que todo esto, y no lo voy a repetir porque ya lo dijo Andy, va en una bóveda de negociaciones
falsas de negociaciones que beneficia al gobierno, no beneficia a la población. Así que nuestra posición como FMLN es crear una legislación que fortalezca el respeto a los derechos humanos que van ligados a la cuestión de la seguridad y la defensa de la Constitución. Muy bien, queríamos comentar algo muy importante que lo tocamos en el programa pasado, que justamente tiene que ver con el miedo y con la psicosis que la gente tiene. Nosotros hicimos un sondeo donde le consultamos a 20 personas sobre las problemáticas que tiene el país, y de esas 20 personas solo 4 se atrevieron a hablar ante nuestras cámaras. Las demás personas manifestaron que no hablaban porque precisamente tienen miedo, porque tienen miedo a que el régimen les vaya a castigar o los vayan a detener, o por el simple hecho de hacer una crítica o emitir su opinión. Pero la gente sí tiene como el interés de hablar o de opinar, pero no lo hace porque sabe de que podría traerle problemas, ¿verdad? Ahí lo que se está sacrificando también es la libertad de expresión, la libertad que tiene la población de poderse expresar. Justamente una de las personas con la que nosotros intentamos conversar nos dijo, no, yo tengo mucho que decir, pero yo tengo miedo que me lleven por el régimen. Entonces también queríamos un posicionamiento sobre esto porque estamos en retrocesos, hay una serie de retrocesos y esto es parte de ello. Quería agregar también, y si pudieran ustedes hablarnos y qué análisis hacen sobre el cambio de reglas del juego, ¿verdad? Porque al final solo habrán 60 diputados y se hizo el cambio. El tema de los distritos, ya no habrá municipios. Se ha trastocado la Constitución de la República. Entonces hay una serie de derechos, de libertades que están en juego. Así que esos dos aspectos, nuevamente, para ustedes. Andy. Claro, bueno, nosotros lo hemos dicho en cada espacio en el que hemos podido participar, que el propósito del oficialismo ha sido también sumergirnos justamente en esa cultura de miedo. Y lo hemos visto en las encuestas también. Si no me equivoco, la última encuesta que publicó la UCA, se le preguntan a las personas si en los últimos meses han tenido miedo a expresar su opinión política. Prácticamente 7 de cada 10 personas responden que sí, que han tenido miedo de expresar su opinión política. Eso nos debería de ilustrar de cuál es el país en el que estamos viviendo actualmente, un país en donde básicamente no nos sentimos libres de expresar nuestra propia opinión. Y hay que cuestionarnos a qué se debe eso, por qué no nos sentimos en la libertad de expresar nuestras opiniones y sobre todo nuestras opiniones políticas, sean estas críticas, descontentos, etcétera. Porque hay un Estado que está ocupando toda la fuerza del Estado, que se ha militarizado más el Estado y básicamente le ha dicho a la ciudadanía que cualquiera que no piense como piensa el Estado actualmente y quien se ha impuesto sobre el Estado, que es una sola figura, pues que básicamente puede ser reprimida por esa fuerza, por ese aparato del Estado, ¿no? Entonces ahí es donde entra la importancia del equilibrio y el balance. Y a propósito del equilibrio y el balance, no es un concepto que nosotros como candidatos de nuestro tiempo o como desde nuestro tiempo hemos tratado de promover. Al contrario, nosotros ahorita que nos hemos dedicado en las últimas semanas en tocar puertas en distintas colonias, pasajes, etcétera, yo particularmente aquí en La Libertad, con cada persona con la que hemos tenido la oportunidad de hablar y les pedimos su voto para estar en la Asamblea Legislativa, de las mismas personas nace la idea de, miren, sí, la verdad es que eso es lo que estaba esperando yo, que alguien viniera a conversar conmigo sobre cuáles son sus propuestas, conocer alternativas nuevas también, porque creo que no es sano que el poder esté depositado en un solo lado y que la Asamblea necesita balance. Eso nos dice la gente en sus casas, ya en la intimidad de sus casas y cuando desarrollamos cierta confianza en una conversación uno a uno, ¿no? Porque tienen miedo de expresar su opinión política. Frente a eso también hay que decirle a la gente que el voto sigue siendo secreto. Nadie les va a fiscalizar cuando acudan a las urnas el 4 de febrero y ustedes vayan a votar, el voto sigue siendo secreto y que la gente debe votar como mejor lo crea, por quienes mejor les representen y por la idea de país que creen que debe haber para el futuro de El Salvador, ¿no? Si creen que la Asamblea necesita equilibrio, balance para tener menos incertidumbre sobre el futuro, pues bueno, que voten de esa forma. Y a propósito de la incertidumbre del futuro y el miedo también en el que estamos sumergidos ahorita, mucha gente también sabe que han violado la Constitución, ¿no? Básicamente se han pasado encima varios artículos de la Constitución y hoy tenemos un candidato que es inconstitucional. La Constitución dice claramente, al menos en 6 artículos de la Constitución, porque un presidente no debería de reelegirse para el periodo inmediato que sigue, ¿no? Y la gente sabe eso también. Entonces, si tenés un aparato que te está reprimiendo, que te puede amenazar con el régimen de excepción,
y ves que quienes hoy tienen el poder no les importan las reglas, ni siquiera las reglas más importantes, como es la Constitución de la República, cómo una persona no se va a abstener de guardarse su opinión. Por supuesto que te sientes un poco más débil, un poco más en desventaja frente a este aparato que es tan monstruoso. Y eso es lo que estamos viendo hoy con estas acciones y expresiones de personas que prefieren el anonimato. Bueno, 20 de los que ustedes consultaron, de esos 20, 16 decidieron no mostrar su rostro, no dar su nombre por miedo a represalias. Y mucho de eso también tiene que ver con el cambio en las reglas del juego que mencionabas tú, Mónica. Creo que ellos midieron que hay gente que tiene este concepto de que necesita haber equilibrio en el ejercicio del poder y gente que está descontenta del actual oficialismo porque han visto cómo utiliza el aparato del Estado para reprimir. Y al medir esto, cambiaron las reglas del juego, reduciendo 24 diputados, dejando de 84 a 60. Además, cambian la fórmula electoral y eso hace más difícil la entrada a la Asamblea Legislativa y le garantiza más espacios a ellos. Y por supuesto, para las elecciones municipales, que es donde el descontento es aún mayor de la gente con los actuales alcaldes, bueno, deciden pegar los municipios, ¿no? Y reducirlos de 262 a 44. Yo siempre ocupo un ejemplo, por ejemplo, en Mexicanos. Mexicanos es un municipio que muy claramente lo iba a perder el partido Nuevas Ideas. Pero hoy toman Mexicanos y lo pegan con otros 4 municipios, hoy pasa a ser San Salvador Centro. Y la forma en cómo compusieron los municipios está pensada, bajo la lógica de un cálculo electoral, en cómo ellos siguen reteniendo el poder. Y eso ha sido la constante. La gente, los salvadoreños no somos tontos, la gente se ha dado cuenta de cómo la intención de todo esto, del régimen de excepción, de cambiar las reglas, de meter miedo, vemos la propaganda que se basa mucho en fondos públicos, está enfocada solo en asustar a la gente, en culpabilizar a la misma gente. Vemos cómo todo esto está enfocado a que ellos sigan reteniendo el poder. Y la gente sabe que eso no es sano y que menos que esté solo de un lado de la balanza. Así es, Andy. Bueno, Jaime, por favor, también queremos que nos hable sobre estos 3 temas, porque combinamos unos temas por ahí, pero sí, ¿qué opina usted? Sí, miren, lo que ustedes pudieron observar en la encuesta que hicieron es lo que yo les mencionaba al principio. La gente tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a manifestarse. Pero bajo de eso, nosotros le vemos lo positivo, que el miedo que el régimen, y cuando digo régimen no me refiero al régimen de excepción, sino al régimen dictatorial que nos está gobernando, porque es una dictadura ya, pues. Nos quitaron el organismo, o sea, nos impusieron los jueces, nos impusieron en el Tribunal Supremo Electoral, ellos hacen su voluntad. Fíjense que solo aquí en Zaragoza y en Santa Tecla, yo fui el primer candidato que colocó pendones en la carretera del puerto, ni tan siquiera en infraestructura municipal. Y llegaron los del CAM de Zaragoza a amedrentar a mi brigada y le dijeron, retírense y llévense eso, porque no. Al ratito subieron a bajar todos los pendones. Es parte de la matonería, parte de la violación a la libertad de expresión, porque ellos desconocen, y también es parte de la ignorancia de los funcionarios públicos que tienen este partido, ellos desconocen que una ordenanza municipal es secundaria a la Constitución de la República, y la Constitución de la República dice que cuando en tiempos electorales tenemos derecho a colocar nuestra propaganda, excepto cuando es pinta y pega, que eso es totalmente ilegal. Pero ahí se contradicen ellos, porque en los postes dentro de Zaragoza y otros municipios ha sido el partido de ellos que han dado haciendo pinta y pega en los postes. En Santa Tecla igual lo hicieron, bajaron mis pendones, pero solo los míos, los de las señoras, de las 2 concejales, una es concejala y la otra es síndica, dejaron los de ellas a pesar que los habían colocado en postes de alumbrado municipal. ¿A qué viene todo esto? Es al uso de la matonería de este partido oficialista para poder callar la oposición, para poder callar todo aquel espacio, persona, organización, toda la fiscalización que le están haciendo a las ONGs, a las Mélidas. Me imagino que ustedes tienen organizaciones no gubernamentales también que apoyan a la población. Están fiscalizando todo esto, no porque haya corrupción, si la corrupción la están haciendo ellos, sino porque están usando la matonería para callar, y es el reflejo, lo que ustedes están mencionando es el reflejo de eso. Ahora, la reducción de los diputados y los municipios es claramente la desesperación.
Es diferente decir el partido oficialista perdió 100 alcaldías que decir que perdió 20 alcaldías. Porque sí, el descontento de la población es enorme. Por ejemplo, acá en la Libertad Este, de la cual nosotros somos parte, yo no creo que la gente de Zaragoza haya quedado con el paladar dulce para seguir votando por ellos, después de que vemos que no ha habido ningún cambio. El único cambio, me imagino, son los gastos públicos, porque han adornado, han puesto focos. Imagínense que todavía no han quitado los focos de las calles y Navidad ya pasó ya ratos. Pero el servicio de energía que se está gastando para alimentar todo ese circo, es la población de Zaragoza la que la está pagando. La población de Nuevo Cuscatlán, que lo dejaron hasta sin alcaldía, cuando fue el mismo actual presidente el que fue alcalde de ahí. Qué vergüenza que se va el alcalde y deja hasta sin local a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. En Huizúcar no han hecho nada, total. Esa municipalidad permanece igual como la dejó el FMLN. Entonces yo no creo que la población siga con esa ceguera política y les dé otra vez el voto a ellos. Entonces ahí viene a utilizar la estrategia de reducir los municipios, porque si dicen, bueno, si ahora me van a tallar en 2 municipios aquí, unamos 5 para tal vez ganamos con los otros 3. Y lo mismo con los diputados, porque ahorro económico no va a haber. Si ellos se han aumentado en $15,000 la partida de cada diputado en la Asamblea Legislativa, parece que por $3,000 la aumentaron, eran 12,000, ahora se han aumentado 3,000. Los alcaldes de Nuevas Ideas aumentándose los sueldos también. Entonces, ¿dónde va a estar el ahorro? Así que nuestra posición es esa. La reducción de municipios y diputados es simple y sencillamente para ponerle soporte al golpe político que van a llevar el 4 de febrero. Para ir concluyendo, porque el tiempo se nos va súper rápido, un tema que también queríamos tocar tiene que ver con la economía de las familias. En octubre del año pasado, la Mesa por la Soberanía Alimentaria anunció la canasta básica más cara de la historia, ¿verdad? Y comparado con los salarios que tenemos, obviamente eso complica aún más la situación de las familias salvadoreñas. Entonces, ¿qué podrían proponer ustedes a partir de la Asamblea Legislativa de llegar a convertirse en diputados? Y esto relacionado también con el desempleo, ¿verdad? Las encuestas precisamente han dicho eso, la economía, el bolsillo, el desempleo. ¿Cuál es la propuesta desde nuestro tiempo y desde el FMLN, Jaime? Mira, en el eje número 3 nosotros tenemos una legislación que recupera la economía de la familia. Se los voy a leer los 5 puntos que es en lo que nosotros reducimos nuestra propuesta para evitar el alza en la canasta básica. Pero antes de esto, nosotros como Asamblea como diputados, como fracción legislativa, vamos a proponer al presidente, a sugerir que en la mesa del trabajo se aumente el salario mínimo a $500. No obstante, en algunos lugares, para algunas economías, $500 tampoco es suficiente. Pero nosotros proponemos presentar iniciativas de ley para evitar el alza de la canasta básica, proponer un proyecto de ley que garantice el empleo en todas las áreas de la economía, presentar iniciativas de ley que estudie la capacidad adquisitiva del salario mínimo, que aquí nosotros es donde estamos hablando de proponer el aumento del salario mínimo, proponer iniciativas de ley para la defensa de la propiedad de las tierras, el agro y el medio ambiente, promover iniciativas de reformas a la LACAP para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa con recursos financieros, técnicos y administrativos que permitan su recuperación, amplíen sus oportunidades de desarrollo y nuevos emprendimientos. Muy bien. Gracias. Andy, también, por favor, estamos ya por cerrar, pero también queremos escuchar las propuestas que tienen en nuestro tiempo. Bueno, muy concretamente, además de las personas con las que hemos hablado en sus hogares, que nos abren las puertas, además del concepto de balance y equilibrio que creen que es necesario en la siguiente asamblea, justamente lo que más nos señalan es la crisis económica, lo difícil que es llegar a fin de mes. Y aquí hay una obviedad, ¿no? Las personas nos dicen, es cada vez más difícil llegar a fin de mes, pero quiero hacer hincapié con un tema importante,
que es la salud mental. Y algunos se preguntarán, estamos hablando de economía, pero ¿por qué me estás hablando de salud mental? Y es por algo muy sencillo. Muchas personas que les cuesta llegar a fin de mes, como es tan difícil llegar a fin de mes y tenés todo este estrés encima de si vas a poder pagar el colegio de los niños, si vas a poder pagar el recibo de la luz, si vas a poder comprar la comida, de si vas a tener para poder pagar el pasaje de bus, te genera una carga de estrés bastante grande que en palabras muy sencillas te provoca que la vida te duela. Y en un país como este, que la vida te duela y que eso requiera atención a tu salud mental, es básicamente un lujo, porque en la sanidad pública no tenemos instancias, no tenemos espacios ni psicólogos que estén atendiendo a personas que necesitan atender su salud mental, valga la redundancia, sino que es un lujo porque una sesión con un terapeuta te puede costar de barato en este país $50 la sesión, cuando el salario mínimo no te da ni siquiera para poder salir con lo más básico, ¿no? Entonces, creemos que es importante que en la Asamblea Legislativa haya un debate amplio sobre la salud mental. Si en este momento la vida duele tanto, tiene que haber alguna atención para reducir esa carga que sienten las personas a quien hoy les estresa tanto llegar a fin de mes. Y por último, el tema de empleo, que es crucial. Para nosotros, a la par del empleo, ponemos la canasta básica, que como bien señalaste, ha llegado a los precios más altos en la historia reciente de nuestro país. Congelar el IVA de la canasta básica para aliviar temporalmente el acceso que los salvadoreños pueden tener a la canasta básica, pero cuando decimos que eso es un alivio, ¿qué es lo que viene después? Y aquí ya vienen propuestas de desarrollo económico más amplias que pasan por la generación de empleo, que pasan por tecnificar algunos oficios y por supuesto por robustecer el desarrollo económico del país completo. Cuando hablamos de este tipo de componente de desarrollo económico, nosotros desde nuestro tiempo pensamos que El Salvador debería dar un salto hacia el mercado tecnológico internacional. Ahorita todo el gobierno se ha enfocado, que el desarrollo económico está enfocado estrictamente en el eje turismo, lo cual está bien, es válido, pero hay otros mercados habilitados ahí. Las personas que nos están viendo, para no extenderme más en el tiempo, pueden acceder a nuestro sitio web, conocer nuestra plataforma y comprender a qué nos referimos nosotros con un eje económico que nos lleva al mercado internacional, que abra empleo, oficio tecnificado y otros componentes importantes para la economía de los salvadoreños. Perfecto, muchas gracias a ambos por darnos a conocer esta plataforma, también a la ciudadanía que nos compartió sus denuncias, esos llamados que también hacen a los diputados para que esto no quede en letra muerta, sino que justamente de ustedes llegar a estos puestos puedan responder verdaderamente a la población. Tengo solo 1 minuto para cada uno y la pregunta es, ¿por qué deberían elegirlo usted, Andy? ¿Por qué deberían de elegirlo usted, Jaime, como diputados para la libertad? Brevemente, Andy. Muy brevemente, a las personas que nos están viendo, en primer lugar, gracias por escucharnos. Y si ustedes creen que la siguiente Asamblea Legislativa necesita equilibrio, en sus manos está la verdadera posibilidad de darle equilibrio a la Asamblea Legislativa. Lo único que les pedimos es que este 4 de febrero no se queden en sus casas, que le digan a su familia, a sus amigos que salgan a votar juntos y si por supuesto votan en el Departamento de la Libertad, que nos den su voto completo para poder llegar a la Asamblea Legislativa, marcando la bandera de nuestro tiempo y por supuesto que me encuentran a mí en la casilla número 1. Gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio. ¿Por qué votar por Jaime Coreas? Soy una persona de territorio, soy una persona que voy a acompañarles en las comunidades como lo he hecho hasta ahorita. No he estado con las comunidades solamente en este tiempo de campaña, he estado con ustedes desde que la vida me ha dado oportunidad de compartir lo poco que me ha dado a mí también. Y este 4 de febrero les pido que marquen la bandera del FMLN por Manuel El Chino Flores, por Jaime Coreas en la casilla número 2 y por el FMLN. Les aseguro que no les vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando por la gente y con la gente. Les invito también para que el martes 30 de enero, a partir de las 4 de la tarde, nos vamos a concentrar en el Puerto de la Libertad para el gran cierre de campaña del Departamento de la Libertad, de candidatos a diputados, diputadas y para la Presidencia de la República. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, muchas gracias Jaime, muchas gracias Andy por acompañarnos esta noche en La Palabra, elecciones 2024. Y muchas gracias también a los amigos y amigas que nos han escuchado a través del 92.1 del FM Stereo y también a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Mónica. Gracias también a los candidatos y gracias a quienes estuvieron con nosotros conectados. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Elecciones 2024. En esta serie de programas especiales de La Palabra, conoceremos una diversidad de opiniones y propuestas sobre las elecciones 2024 para que la población se informe y decida su voto por las libertades ciudadanas y en defensa de la democracia. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra.